Muy bien, me habían dicho que se podía tomar mate en una entrevista radial y ahora le sumamos esto de YouTube, así que invitamos a la profesora Florencia Sierra, ella coordina el programa Filosofar con niñas, niños y jóvenes en la escuela en la Fundación La Salle. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, qué vinculación, ¿no? Toda esta filosofía, se me ocurre filosofía, las infancias y la escuela. ¿Cómo, contanos un poco de qué se trata el programa y después me gustaría ahondar un poquito más sobre este tema y sobre, bueno, qué está pasando ahora, ¿no? En el aislamiento social. Bueno, brevemente, el programa pertenece a la Fundación La Salle Argentina. Venimos trabajando hace ya más de 4 años, desde el 2016, indagando un poco cuáles son los vínculos posibles que se venían dando entre filosofía, infancias y escuela, con distintos programas a nivel mundial. Y en ese andar, junto con educadoras y educadores de nivel primario y de nivel inicial, y después también del nivel secundario, bueno, fuimos construyendo una propuesta que busca formar educadores, educadoras, para difundir las prácticas filosóficas en la escuela, con niñas, niños, jóvenes, y eso se va extendiendo entre docentes, con las familias, empieza como un camino de expansión que es el que buscamos que suceda. Actualmente acompañamos varias instituciones, más de 16 proyectos educativos, así que uno tiene que decir que yo coordino el programa, pero en realidad somos un gran eh, conjunto de personas pensando estos vínculos entre filosofía, infancias y escuela y en la promoción de la pregunta, de la reflexión, del diálogo entre niñas, niños, adultas, adultos y demás. La verdad que primero, a ver, para ordenar un poco, primero un gran espanto por parte de los adultos cuando decimos filosofía con niños, ¿no? La palabra filosofía genera mucho temor, genera mucho espanto en un sentido gracioso, ¿no? De asustarse, de tener en la memoria experiencias de mucha frustración, de textos difíciles, de cosas raras que no se entiende muy bien por qué. Eh, Así que tratar de desandar ese imaginario que está instalado y que nos preocupa, digamos, que nos parece que es un problema que se haya instalado la filosofía, que entendemos nosotros que marca ciertas preguntas fundamentales para toda vida del ser humano, con un distanciamiento que pareciera que queda relegado a un grupo selecto de personas que habrían nacido prácticamente para pensar esas cuestiones. Esa es una de las primeras reacciones, la más expandida, tanto en las familias, pero incluso también con docentes, con directivos. O sea, una reacción que corre, que acompaña a nuestra sociedad, que las preguntas filosóficas pertenecerían a un grupo determinado de personas que se dedican especialmente con mucho tiempo de ocio a pensarlas. Eh, Eso es una de las primeras cuestiones que hay que desandar y entonces poder empezar a asociar la filosofía como con una práctica, con un ejercicio, con una disposición que atraviesa el cotidiano de la vida del ser humano. No esta cuestión como de separación de la vida social, de separación de la realidad de todos los días y poder instalar la pregunta filosófica, la pregunta del porqué de las cosas, la pregunta que nos permite plantearnos y desnaturalizar el mundo en el que vivimos como algo que acompaña nuestro andar, como algo que nos atraviesa y que acompaña nuestra vida humana. Así que el primer ejercicio es con las personas más grandes, Ah. en quitar ese imaginario. Otra consecuencia, si uno quiere decir que acontece muy expandida, es el apasionamiento de parte de los chicos y las chicas. El disfrute de un espacio para pensar, que a veces también en el imaginario de los adultos, bueno, va a ser algo que va a aburrir, o va a ser algo que no van a querer, digamos, pero van a estar sentados, pero con todo el imaginario que uno tiene de filosofía, y la realidad es que cuando se inician los diálogos, quienes más se apropian de ese espacio son los chicos y las chicas. Tanto que después, una vez que se abre esa puerta, la reclaman. Muchas docentes planteando es que quieren tener el espacio de filosofía. A mí me genera cierto temor, yo todavía no llegué a armarlo, pero tuve que hacerlo porque los chicos me pedían, si llega el viernes toca filosofía, ¿cuándo vamos a tener? La mayor anécdota que hemos tenido fue una familia que postergó su viaje y pidió que la nena pueda participar del espacio de filosofía, después retirarla porque se iban de vacaciones, pero no quería perderse su espacio de filosofía. Con lo cual,
creo que hay distintos puntos ahí, que es la necesidad de hablar que tienen los chicos y las chicas, pero de hablar en un diálogo en donde es tenido en cuenta aquello que dicen, ¿no? Creo que es algo que circula, que los chicos merecen ser escuchados, que hay algo ahí de la importancia de escuchar la palabra de los chicos, pero es distinto cuando uno la escucha con preguntas que atraviesan ese espacio, que son las preguntas filosóficas, en donde ellos se empiezan a develar, se empiezan a encontrar con que los adultos no tenemos todas las respuestas ya dadas y resueltas, y que hay cuestiones que merece la pena seguir pensándolas, que ellos evidentemente se las preguntaban y que quizás no tenían el espacio donde poder plantearlas con la seriedad, el cuidado, la profundidad que implica generar un espacio de experiencia filosófica. Mm. También hay Em, que decir, perdón, digo esto, que no es sí. automático, ¿no? Que no es que es, bueno, nos sentamos, armamos una ronda y decimos, hablemos. Es mucho más que eso, porque la práctica filosófica no es algo que esté instalado en nuestra sociedad. Ojalá en el devenir del tiempo nos demos esa oportunidad y sea algo tan connatural que nos podamos sentar con las infancias a conversar a ese nivel de profundidad. Hoy todavía amerita una decisión consciente y una preparación muy profunda de parte de todos los que participan de ese lugar para que realmente se dé una experiencia filosófica. Sí, no, te iba a preguntar en realidad que todo esto que nos vas compartiendo, cómo impacta en la dinámica de la escuela, ¿no? Que a veces tiene sus estructuras, sus momentos, sus posiciones de los bancos, hay muchas cuestiones que se dan dentro de la estructura misma, no sé, por ejemplo, una hora de 40 minutos frente a preguntas o reflexiones de los chicos que necesitarían más tiempo. Bueno, por eso decimos es revincular la filosofía de las infancias y las escuelas como un vínculo que no está hoy, digamos, instalado y que no debería haberse perdido nunca para nosotros, ¿no? Es algo que debería, digamos, acontecer en el espacio educativo. Hay muchas cuestiones a decir. En primer lugar, que cuando uno dice escuela, hay muchas escuelas, hay muchas experiencias diferentes, incluso dentro de una misma institución. Entonces, uno habla de generalidades, pero es injusto en ese contexto con particularidades, con situaciones especiales, con caminos que se vienen dando, y la pedagogía de la pregunta no es nueva en nuestros territorios. Así Mm. que ahí hay cruces muy interesantes que se dan entre quienes venimos quizás del campo más de la filosofía, con quienes desde el campo de la educación y con pedagogías latinoamericanas vienen construyendo propuestas alternativas al sistema, si se quiere, tradicional moderno, ¿no? De la escuela. En ese sentido, hay experiencias, pero no son las hegemónicas, es decir, no son las que predominan, no son las que están instaladas en el imaginario de las familias, de la mayoría de las docentes y los docentes y de las infancias también. Entonces, la propuesta filosófica hace ruido. Cuando llega a la escuela hace ciertos ruidos. En algún punto porque empatiza con otras prácticas que se vienen dando. Entonces algunos dicen, pero yo eso, algo de eso ya hago. En otros puntos porque devela cuestiones que se decían que se hacían de una manera, pero que en realidad siguen ocultando quizás prácticas que tienen una verticalidad que las atraviesa. Uno dice, bueno, que todavía trabajamos con la pregunta, pero la respuesta ya estaba previamente establecida, con lo cual trabajamos con la construcción del conocimiento. Muchas docentes nos dicen, pero en realidad son conocimientos que ya estaban previamente construidos, Mm. y entonces Con la una participación. uniformidad, ¿no? Una Sí, uniformidad de los chicos y las chicas. Pensar que todos el mismo contenido llega a todos por igual. O la misma pregunta tiene las mismas respuestas en todos los chicos y las chicas. lo que empieza a pasar es que una vez puesta sobre la mesa la pregunta filosófica, sí desentraña, es decir, empieza como a develar un montón de aspectos de la escuela que en realidad dan cuenta de una homogeneización de parte de los chicos, de una única respuesta, de una respuesta que estaba previamente dada. Es decir, y todo eso empieza a generar ciertas respecto de, entonces, ¿qué lugar está teniendo la palabra de los chicos? ¿Qué lugar está teniendo la construcción del conocimiento? ¿Qué lugar está teniendo el tiempo y el uso del tiempo? Entonces, yo creo que el ruido se genera, pero es un ruido interesante. Y sí hay que decir que al tiempo en el que empezamos a indagar los vínculos que existían allá por el 2016,
lo hicimos junto con docentes. Si bien yo estudié filosofía en la universidad, la mesa de la que participamos éramos un gran grupo de docentes, la mayoría eran maestras del nivel primario, también habían de otros niveles, sentándonos a pensar qué es lo que decían quienes venían andando en estos caminos, qué diálogos eso tenía con la escuela en el presente y qué era entonces necesario o qué era pertinente para instalar dentro de las propuestas, en ese caso era en el nivel primario. Una de las cuestiones que planteaban las docentes en general era, déjame el espacio con el título de filosofía, porque yo en esa hora me voy a permitir ensayar un montón de didácticas, de propuestas y de actividades que en otros contextos me cuesta mucho más. No porque no esté de acuerdo con hacerlo, con intentarlo, sino porque hay una tradición y hay una historia que pesa fuerte cuando la urgencia está, cuando somos más de 30, cuando el año se nos viene encima, cuando están los actos escolares. Es decir, hay todo un, que hoy lo ponemos entre signos de pregunta, pero en el devenir tradicional de la escuela hay todo un sistema que va en detrimento de dar lugar a la palabra, a la escucha, a la pregunta. Por eso esos 40 minutos, con todos, decimos nosotros, toda la mirada y la atención puesta en cómo compartir una experiencia de pensamiento, le da una libertad a las docentes y los docentes que lo precisaban con ese título. Algunas han llegado a decir, yo me saco el guardapolvo, ¿no? Como si hay algo de la historia del ser maestra que todavía me pesa, aunque lo discuta, pero todavía me atraviesa, que en el espacio de filosofía empiezo como a ensayar otras cuestiones. ¿Qué es lo que buscamos? Y decíamos que eso que se ensaya ahí empiece a expandirse a otras áreas, es decir, que eso empieza a generar otras transformaciones y de hecho empieza a pasar que los chicos y las chicas empiezan a identificar qué tipo de pregunta me estás haciendo cuando me haces en el área de sociales esta pregunta, qué otros cuestionamientos puedo poner en juego. Entonces hay docentes que dicen, de repente estamos viendo Revolución de Mayo y empiezan, ¿pero a qué te referís con revolución? Entonces, no, pero eso es del espacio de filosofía, no, pero yo quiero entender. Y entonces dicen, ni yo hubiera escuchado esa pregunta, ni me la hubieran hecho si no hubiéramos tenido un espacio de filosofía en el que yo les decía que hay preguntas que todavía podemos seguir pensando, que ellos, su palabra vale, que quiero escuchar lo que cada uno dice. Y sobre todo algo que sí, en esto que vos decías de homogeneización o del lugar de los chicos como iguales, algo que me parece que es muy interesante es cómo podemos seguir pensando prácticas inclusivas que tienen que ver con desarmar esas verticalidades que atraviesan el espacio del aula. Eh, un reflejo que nos hace entonces, hablan los chicos que no hablan en los otros espacios. Y hablan en el espacio de arte y en el espacio de filo. ¿Qué tienen el espacio de arte y de filo? Digamos, ¿qué habilitan, qué permiten para que todavía sosteniendo algo común, por ejemplo en este caso una experiencia de pensamiento colectivo, porque así lo entendemos nosotros, nos sentimos en el derecho, en el permiso y en la convocatoria, nos sentimos convocados a participar. Me parece que ahí hay algo con respecto a eso que decimos y que deseamos tanto, que es que todos se sientan parte del espacio del aula, en términos de inclusión con calidad, que todavía venimos pensando ahí. Y es un ruido, me parece que interesante cuando entran estas propuestas a la escuela, ¿no? ¿Qué otras formas de inclusión hay que tienen que ver con desandar cuestiones que están invisibilizadas en el aula, pero que son muy presentes? El miedo que tienen los chicos a hablar en el aula es tremendo. Cómo se acostumbran a no hablar, a decir lo que queremos que digan, ¿no? A ellos se acostumbran mucho más a adivinar qué tienen que decir que a pensar realmente y construir una respuesta. Y eso es tan contraproducente con el deseo de infancias críticas, de jóvenes críticos que construyen sus posicionamientos, que discuten. Y sin embargo, desde los primeros grados, muchos afirman, sostienen que tienen miedo de hablar, que tienen miedo de responder, o que, y esto lo soy docente y he pasado por todos los niveles, adivinan qué quieren, qué estamos preguntando. Antes que pensar qué es lo que ellos creen, están mucho más tratando de pescar qué es lo que nosotros queremos que digan. Y eso es, cuando estamos en esa situación, para nosotros hay ausencia de pensamiento auténtico, hay ausencia de pregunta auténtica, de ejercicio y de práctica de reflexión auténtica. Así que, bueno, así ordenadamente algunas de las cosas que en este momento puedo traer así a la memoria estos años. Pero excelente, el relato de toda la experiencia y con la claridad con la que lo compartís, ¿no? ¿Cómo pensás que, o qué reflexión en realidad encontrás en estos espacios educativos que decís que ahora se han transformado, ¿no? O sea,
ahora la escuela se fue a la casa, de los maestros, de la maestra, de los chicos. Eh, ¿Cómo se puede seguir profundizando esto en esta etapa de educación a distancia? Bien, es muy amplia la pregunta, tengo que Sí, decir. sí, no, no quería Eh, cerrarte hay la un, respuesta. a ver, vamos a ir por uno que me parece que es el corazón de algo que se presenta como una oportunidad, que es que el mundo ha entrado en un gran paréntesis. Si hay algo que hace la filosofía es poner entre signos de pregunta lo que está naturalizado, aquello que creemos que es así. La práctica filosófica, el ejercicio de preguntarnos, lo pone entre signos de pregunta. Y dice, bueno, ¿esto es realmente así o podría ser de otra manera? La pandemia, el COVID-19, de una manera que no es deseable, lo ha hecho. Nos ha puesto a la vida que teníamos entre signos de pregunta y nos ha permitido un ejercicio que nos parece para nosotros muy interesante, que es qué es esencial. Eh, y entonces frente a definir qué es esencial, responder qué hacemos. Esa práctica ojalá se traslade y se convierta en hábito. Es decir, bueno, ¿por qué voy a hacer esto? Más que, bueno, porque siempre se hizo así, porque así es la vida, porque así está organizada la sociedad. Bueno, poder preguntarlo. ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cuál es mi posicionamiento con esto? Ese ejercicio que trajo la pandemia es para nosotros el ejercicio filosófico de por sí. Así que ahí hay una experiencia que es bien interesante para aprovechar, para instalar, para reinstalar en todos los ámbitos. En el ámbito de la familia, como en el ámbito de la escuela, o sea, al interior de la escuela como docentes, ¿no? Poder preguntarnos por qué enseñamos lo que enseñamos, qué queremos enseñar, de qué manera, qué consecuencias tiene esto. Esa es la práctica filosófica, digamos, de suyo. Después, otras cuestiones que me parecen bien interesantes es el vínculo que se puede dar entre la familia, Ujú. en los procesos de aprendizaje y el diálogo que queremos instalar ahí, ¿no? Poder salir de entender que el vínculo entre el aprendizaje de las infancias está dado entre la escuela y las infancias nada más y la familia ahí como corrida de lugar. Hoy eso no es posible y siempre que empezamos con la práctica filosófica entra la familia a jugar en, digamos, una pregunta entre las docentes porque hay un montón de cuestiones de las preguntas filosóficas que, bueno, en una misma escuela no son compartidas. Cada familia tendrá algunas respuestas diferentes y cuando empezamos con esas preguntas empieza como el cuestionamiento de qué va a pasar con las familias cuando sepan que estamos trabajando con estas preguntas. Con lo cual, este revincularse con las familias es interesante también para poder entender el proceso de aprendizaje de formación de la persona de una manera integral. No esta cosa compartimentada como si los contenidos de la escuela no tendrían nada que ver con la vida, con nuestro posicionamiento en la vida, con nuestras decisiones. Así que creo que ahí el vínculo con la familia es interesante. Después es un desafío muy grande porque vivimos una sociedad muy desigual. Entonces, no, esto nos ha como quitado algo que tenía la escuela, que era, digamos, convocar a los niños y las niñas en un mismo espacio en donde desde la escuela se trataba de garantizar el derecho al abrigo, a la alimentación, a los elementos básicos de estudio, a un tiempo cuidado para eso. Y eso hoy no lo tenemos. Entonces, antes incluso de pensar si la herramienta, la videollamada y todo, yo creo que hay una tarea que tenemos como compromiso de educadores y educadoras, es decir, bueno, ¿cuáles son los puntos de partida? Porque hoy se nos distanciaron mucho. Tenemos niños, niñas, yo soy docente de nivel terciario y mis clases son por WhatsApp. Bueno, eso cambia muchísimo la forma de pensar la escuela. Esa cosa como que nos cambia a pensar las escuelas, las realidades muy diferenciadas y cómo eso toma cierto sentido de justicia. Ahí hay mucho que pensar. En esa diversidad, cada uno, ese contexto, esa realidad como una oportunidad, no como es decir, todo obstáculo hay que transformarlo en una oportunidad. Eh, Tengo que decir que como defensora de los cuerpos, del encuentro, del mate compartido, del abrazo, de la charla, del silencio, de la presencia, la virtualidad me generaba un espanto tremendo al principio. El encuentro filosófico para nosotros tiene esa palabra clave, encuentro, estar en un espacio común debatiendo cuestiones y transmitiendo las ideas mucho más allá de la palabra, con el cuerpo.
Entonces, en un primer momento fue muy difícil, como dejar a un lado los rechazos internos y bueno, ver qué otras experiencias se pueden generar. Y la verdad es que se pueden generar muchas. No las mismas, no suplantan, otras diferentes. Yo era así docente de un curso virtual que tenemos también dentro de la fundación con filosofía con niños y la realidad es que venía con algunas otras herramientas. Y había sido un aprendizaje anterior en otro contexto que me permitió por ahí sortear algunos miedos de la virtualidad. Se pueden construir otras con el WhatsApp, digo, desde esa situación hasta con la videollamada. Las infancias tienen una relación con lo digital que es bastante más suelta que la nuestra. En eso creo que sí perdimos una oportunidad de apoyarnos en jóvenes. Yo creo que ahí los jóvenes, y eso es una opinión sumamente personal, pero creo que como sociedad nos supimos convocar a las y los jóvenes a formar parte de cómo pensar este tiempo. Si hubiéramos sabido que iba a ser tan largo, quizás tomábamos otras decisiones, pero me parece que digamos, con los niños y las niñas yo he ido construyendo otros vínculos respecto de cómo tratar con la tecnología. ¿Cómo se hace? Creo que es hoy por hoy el territorio nos marca mucho el cómo. Es muy difícil establecer generalidades. Está desde el Meet, desde el Zoom, sí, no, y con algunas particularidades, hasta el chat de WhatsApp. En esas variedades, o la radio, en esas variedades nos hemos manejado, hasta mandar cosas a distancia para que hagan en casa, hasta no, buscar cómo ayudar a los chicos a generar un momento de intimidad. En toda esa diversidad, vuelvo la pregunta, ¿por qué? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Y por qué? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Esas son las preguntas, me parece, claves que como educadores nos tenemos que dar. Después los recursos son muy diversos, se irán variando, incluso entre grado y grado. Uno puede decir, bueno, esto mismo que hicimos para tercero A, lo vamos a hacer distinto para tercero B. Lo que no puede faltar para nosotros desde nuestro posicionamiento es el protagonismo de los niños y las niñas en el proceso de aprendizaje, la participación en la construcción del conocimiento, el compartir cultura, el cómo comparto. Y sí, un desafío enorme, que es que volver a enamorarnos del mundo en el que vivimos. Creo que como adultos nos vamos desenamorando, nos vamos como acostumbrando y vamos perdiendo esa capacidad de contemplación y de maravillarnos con el mundo que sí tienen los chicos, ¿no? Que pueden mirar por la ventana y ver mucho más de lo que somos capaces de ver nosotros, a veces en nuestro formato ya de educaciones que no han permitido esto, tener un vínculo de expansión con el entorno que nos rodea. Entonces poder revincular a las infancias con el mundo hoy como está, desde ese lugar de indagación, de búsqueda, de maravillarse y desde ahí contemplar y descubrir, creo que es una situación de excepción que sería re interesante pensarla desde ahí. ¿Quién ha tenido esa oportunidad? Y bueno, teniendo como esa búsqueda, después hay que darse con las herramientas que hay, con lo que uno va encontrando. Totalmente, no, recontra interesante todo lo que nos vas compartiendo, sobre todo también como vos decís, como volver a enamorarnos de la humanidad, de las posibilidades humanas que tenemos, más allá de las mediaciones que por ahí acá en la ciudad tenemos, no sé, el auto, el celular, el ir de acá para allá, la velocidad de las cosas y cómo la vida va a otro ritmo, ¿no? Como nosotros íbamos medio adelante de la vida y ahora al cortarse todo, nos quedamos un poquito más lento y pareciera que está bueno ir un poquito más lento. Y en esto de readaptar en el espacio educativo, readaptarse un poco a lo digital o al no vínculo personal, yo creo que ahí hice una suerte también de, en algunos puntos, sobre todo en la relación docente-estudiante, medio como nivelador, en el sentido de el docente se dio cuenta que había cosas que aprender, por lo menos en cómo doy una clase virtual. Entonces, eso, y que quizás los estudiantes sabían más que los docentes. Entonces, esa inversión me parece que es muy interesante también, ¿no? Sí, y muy interesante para el vínculo de filosofía, infancia y escuelas. ¿Por qué? Porque habla de la vulnerabilidad. Si hay algo, digamos, que acompaña a veces en esto de revincular la filosofía en las infancias y la escuela, es el lugar del poder. Hay algo ahí de la relación entre poder y saber
que empieza a hacer como ciertos ruidos, ciertas preguntas, y esto de no saber cómo manejar las herramientas nos puso más frágiles a los docentes, nos puso en esa situación de que hay cosas que no sé, que hay cosas que no tengo tan claras y que necesito de mis estudiantes para construirlas. Eso creo que quien lo puede asumir con, digamos, con tranquilidad, con quien lo puede disfrutar, es muy interesante para expandirlo también al lugar del conocimiento. O sea, el conocimiento, digo, de la materia que uno está tratando. Poder ponerse en el lugar de búsqueda de saber y no en el lugar de quien es el depositario del saber es necesario para hacer una práctica filosófica. O sea, uno comparte ese espacio como quien desea saber, quien tiene interés por permitirse la pregunta y construir ese saber. Entonces, esta situación de docentes vulnerables frente a una herramienta que no conozco, bueno, empatiza en algún punto con una experiencia que vive el docente en la práctica filosófica, que bueno, suelta el ser el depositario de un saber que ya está acabado y asume el lugar de una buena pregunta, que no niega que ha leído, que ha tenido tiempo Sí. para hacer ciertos recorridos y que eso lo va a poner a disposición de las y los estudiantes. Que, digamos, para nosotros el saber en el sentido de la cultura tiene que estar al servicio, ¿no? Tiene que estar puesta ahí compartida para ser apropiada, revisada, repensada, reservada por quienes vienen llegando al mundo y asumen estas preguntas y se ponen a pensarlas. La situación digital de esto no sé cómo se maneja también nos emparenta con bueno, no tenemos el mundo resuelto. Soltamos ciertos lugares de poder que nos ha dado la institución escolar como docentes y queremos construir ¿no? Estamos ahí como pensando y encontrando el camino con. Eh, Creo que nos fue encontrando a las y los docentes en una vorágine, ¿no? No fue que de entrada sabíamos que iban a ser 6 meses de esta manera, 5 meses de esta manera. Al principio eran, bueno, 15 días y volvemos, bueno, no es un mes, y eso quizás no nos permitió darnos el espacio para conversarlo lo suficiente, para repensarlo, y fuimos sobre la marcha, sobre el andar. Ojalá lo que venga y lo que sigue no sea tan sobre la marcha y podamos entender que tenemos que tomar decisiones, que esas decisiones las tenemos que conversar, no como quienes tenemos resueltas las cosas, sino como quienes, bueno, nos paramos desde algún lugar. Totalmente. Excelente cierre de Jame para este pequeño encuentro. Te propongo continuarlo y seguirlo. Creo que ha sido muy interesante también para todos los que nos están viendo y escuchando. Así que, Florencia, mil gracias por este tiempo y por compartir con nosotros.